Buenas tardes en este miércoles 23 de diciembre. El año se está finalizando y quisiera desearles una feliz Navidad. Santiago también tiene un mensaje muy importante para este tiempo. Santiago está muy preocupado en todo su epístola porque hay personas en la congregación, aunque profesan tener la fe viva, no la tienen. Toda la epístola de Santiago se dedica a una serie de pruebas por las cuales uno puede medir la realidad de su fe o la falta de realidad. En este tiempo de que Salvador vino al mundo, Santiago quiere que usted examine para ver cuál sea la verdadera condición de su vida, si realmente es salvo, redimido y nacido de nuevo. Quiere ver si la vida de Dios late en su corazón. No quiere que usted termine en el infierno pensando que fuera salvo. Todos estos exámenes tienen que ver con la forma que nos comportamos, si nuestro comportamiento refleja la realidad de un corazón transformado. Hemos visto varias pruebas: perseverancia en las pruebas, humildad frente a las tentaciones, recepción plena de la palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra de Dios, la preocupación para los necesitados sin hacer acepción de personas, la norma de las buenas obras en la vida, el control de la lengua, la prevalencia de la sabiduría de Dios en la vida, la amistad con Dios, sumisión a Dios en humildad, la ausencia de calumnia en nuestra vida, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y la semana pasada hemos visto la mayordomía de los recursos de Dios. Santiago pide que hagamos un inventario mientras todavía hay tiempo. No quiere que ninguno termine engañado y condenado al infierno. Para él es un asunto de vida o muerte. ¿Usted es salvo o no es salvo? Al terminar su epístola nos presenta 3 exámenes más. En esta ocasión lo presenta en forma positiva de lo que es y lo que hace un creyente verdadero. En primer lugar, el creyente verdadero es conocido por paciencia. Versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. A pesar de las pruebas, la persecución y sufrimiento, debemos tener paciencia. La palabra paciencia tiene la idea de soportar a personas adversas, personas que nos maltratan sin enojarnos ni desear venganza. Es posible que creyentes verdaderos, los justos de versículo 6, podrían reaccionar de manera incorrecta a la persecución. Y Santiago lo sabe, pero lo que él está viendo es una característica de la vida. Es otra prueba de la fe verdadera. Aquí Santiago quiere identificar al creyente verdadero que tiene la capacidad de tener paciencia. Son cristianos que tienen que permanecer en justicia en medio de persecución y sufrimiento. Tal como llamó en el primer capítulo a creyentes verdaderos de perseverar en las pruebas y circunstancias, ahora vuelve y agrega tener paciencia con las personas. No solo con las circunstancias, pero también con las personas. Otra vez es una marca de la espiritualidad verdadera. ¿Pero cómo? Hay varias maneras que menciona aquí. Primero, anticipar la venida del Señor. Podemos tener paciencia al anticipar la venida del Señor. No durará la persecución para siempre. Para la mayoría de nosotros, entre más que sufrimos en este mundo, más cerca sentimos al cielo. Ese dolor que provoca la anticipación. Dice en versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. 3 veces dice que el Señor viene. La iglesia perseguida vive más a la luz de la segunda venida. Entre más perseguida, más le espera. Por otro lado, la iglesia nominal, próspera, sentada, hoy poco se preocupa de la venida del Señor.
solo quiere acumular más para ellos mismos. Mire, la venida tiene sentido de la llegada. No son las que vienen, pero vienen para estar presente. No es suficiente tener todo lo mejor de este mundo. Para mí es suficiente saber que hay un mundo por venir, un mundo perfecto en el cual entramos cuando venga Jesús. Se da cuenta que una de cada 13 versículos en el Nuevo Testamento habla de la venida de Jesús. Lo que podría sufrir en esta vida, saque sus ojos de esa situación. Fíjese en sus ojos, fije sus ojos en el regreso y la llegada de Jesús. Santiago nos da una ilustración del labrador. Mira, dice, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador siembra y luego espera. Espera largo rato, espera la preciosa cosecha. Todos los factores dependen de Dios y para hacer que la cosecha sea buena. Entonces, como el labrador, así en versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones hasta que reciba porque la venida del Señor se acerca. Tened paciencia también nosotros. Afirmar nuestros corazones, que estén firmes, una actitud de compromiso que a pesar de las circunstancias adversas, avanzo hacia adelante. Porque la venida del Señor se acerca. La expresión se acerca quiere decir que está en mero filo, ya es inminente. Esta es nuestra esperanza. La anticipación del Señor nos ayuda a tener paciencia. También reconozcan el juicio del Señor. Si reconocemos el juicio del Señor, podemos tener paciencia. De repente dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. A pasar por esa puerta el juicio comienza. A venir Cristo tendremos que enfrentar un juicio. Se llama el tribunal de Cristo. Recibiremos o no recibiremos galardones, pero las cosas inútiles se quemarán. No os quejéis unos contra el otro. Eso habla de un corazón amargado, un espíritu resentido, expresado internamente, que se demuestra en las relaciones que tenemos el uno con el otro, para que no seáis condenados. Que esté listo para aquel día, para no perder su galardón. Es una advertencia que genera en nosotros cierto temor saludable de que podríamos perder nuestro galardón. También ayuda a la paciencia siguiendo el ejemplo de los siervos del Señor. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es un ejemplo, es un modelo a imitar. Debemos imitar la conducta de los profetas bajo persecución. Sufrieron, pero tuvieron paciencia. Tuvieron larga paciencia con personas. Enfrentaron gran dificultad, gran hostilidad, tremendo rechazo. ¿Quiénes eran? Los profetas, los que hablan. Dice que hablaron en el nombre del Señor. Hablaron todo lo que es Dios. Hablaron todo lo que Dios ha hecho. Hablaron la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Tuvieron paciencia con fe, creyéndole a Dios. Y nosotros debemos tener esa paciencia. Pero también debemos entender lo que es la bendición del Señor. Versículo 11, la primera parte. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Consideramos bendecido a la persona que pasan gran persecución cuando perseveran. Nos decimos, ellos son bendecidos de Dios. Hemos visto que Dios les bendice. Y la bendición no viene a personas que hacen grandes cosas, sino a los que soportan grandes cosas. Dios bendice a los que perseveran en esta vida y en la venidera. La segunda parte dice, reconozca el propósito de Dios.
Dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Eso era una historia de un hombre justo y un Dios apasionado. Job persevera y no pecó con su boca frente a un terrible sufrimiento. Mire la frase, el fin del Señor. Fin aquí se traduce propósito. Dice, y habéis visto el propósito del Señor. Dios tiene un propósito en las pruebas, en permitir la persecución. Job vio el propósito de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál era? Comprobar la fe de Job. Fortalecer su fe para ver a Dios con más claridad. Mostrar a Satanás que hubo un hombre que amaba a Dios sin importar el costo y para bendecirlo. En la prueba, Dios nos perfecciona. Ese es su propósito. Y por último, consideren el carácter de Dios. El carácter de Dios, conocer el carácter de Dios nos ayuda a tener paciencia. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Frente a todas las preguntas que vienen a la mente en medio de persecución, el carácter de Dios nos da respuesta. En lo que usted enfrenta, el Señor es misericordioso y compasivo. Muy misericordioso. Dios tiene una capacidad masiva para la misericordia. El término significa misericordia tras misericordia. Se multiplica su misericordia. Y es compasivo. Significa que Él es tierno, de corazón sensible. Lleva nuestras enfermedades, nuestros cuidados. Por eso la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Deje de llevar sus cargas. Él conoce su prueba. Entonces la primera prueba de cristiano, es que el cristiano verdadero es conocido por su paciencia. En segundo lugar, el creyente verdadero es conocido por la integridad de sus palabras. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago presenta otra prueba. Es conocido por la integridad de su palabra. Nuestro hablar refleja nuestro corazón, y donde el Espíritu de Dios donde el Espíritu de Dios ha transformado el corazón, habrá palabras honestas. Creyentes verdaderos pueden ser comprobados por sus palabras. El contraste que usa Santiago aquí es usar juramentos para convencer a los demás de que usted habla la verdad. Esa práctica es realmente una manipulación del hombre para esconder su deshonestidad básica. Toda la humanidad no regenerada es hijo del diablo. ¿Y quién es el diablo? Padre de mentira. Hacer un juramento no cambia ese hecho, no cambia el corazón. Jurar era parte de la vida en aquel entonces. La importancia de la integridad en sus palabras. Mire lo que dice, pero sobre todo, lo que va a decir va a tomar prioridad, más allá de todas las otras consideraciones. No hay excusas, es un mandato preeminente, es una manifestación de lo que está en nuestros corazones, es una prueba de fe viva. Entonces, sobre todo, ponga atención. En esto vemos la exclusividad de integridad en nuestras palabras. Hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. La frase hermanos míos indica que Santiago se identifica con ellos. Indica que tuvo compasión hacia ellos, como uno que también necesita guardar su boca para hablar verdad. Jurar, como dije, era una parte de la vida en aquel entonces. Y a venir a Jesús lo trajeron consigo a la iglesia. No había contratos ni documentos escritos para amarrar el cumplimiento. El juramento se componía de 3 partes. Declarar su promesa,
llamar a Dios como testigo e invocar el castigo de Dios si violaba su promesa. Nosotros, cuando hacemos juramentos, invocando el nombre de Dios, esos son asuntos extremadamente serios. Cuando estamos en la corte, juramos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y también en los votos que hacemos delante de Dios, en el nombre de Dios, en el matrimonio. Santiago no dice, no juréis en el nombre del Señor. No dice jurar de todo. No se prohíbe jurar en el nombre de Dios. Lo que prohíbe es jurar por el cielo, o tierra o cualquier otro tipo de juramento. Prohíbe hacer juramentos evasivos, calculando los votos para esconder su corazón mentiroso. La idea era que jurar por cualquier cosa menos el nombre de Dios. Si no juraba por el nombre de Dios, no contaba los otros. Podría romper ese juramento sin mayores consecuencias. Por ejemplo, decir que yo juro por la Biblia, pero no estaría obligado a cumplir porque no había jurado por Dios. Es decir que hablaba la verdad, pero con la intención de mentir. El cristiano verdadero no puede ser mentiroso. Santiago nos da instrucción para esa integridad en nuestras palabras. Dice claramente, dice que vuestro, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Esa es la otra cara. Jesús elevó toda conversación en su cuerpo a nivel de sagrado. Todo lo que sale de mi boca en cuanto a promesa debe ser una promesa de verdad, que nunca será violada. Debemos tener tanta integridad que es suficiente que la gente escuche sí una sola vez y saber que nunca voy a romper esa promesa. Palabras simples y honestas, sin juego, sin engaño. Algo menos es de maligno, el padre de mentira. Deja el juego deshonesto y engaño. Que todo lo que quieren de nosotros sea un sí o un no, porque nuestra palabra es nuestra garantía. Cuando cristianos verdaderos hablan, todo el mundo sabrá que esa es la verdad y que respaldamos esa palabra. El cuerpo de Dios, de Cristo, debe ser diferente. ¿Cuál es nuestra motivación de integridad en nuestras palabras? Dice de último, para que no caigáis en condenación. Condenación, yo tenía una pregunta a verlo. ¿Habla aquí de la disciplina del creyente? La palabra en sí significa punto de decisión o decisión final del juez. En todo el Nuevo Testamento no se usa nunca esta palabra para referirse a la disciplina del creyente. La única otra vez que la usa Santiago está en capítulo 2, versículo 13, para el veredicto sin misericordia que condena al pecador al infierno, porque no demuestra un corazón transformado. ¿Cuál es nuestra conclusión? El que continuamente blasfema a Dios por sus juramentos mentirosos demuestra que no ha sido redimido y que será sentenciado al infierno. Otra prueba de fe viva, o más bien la falta de ella. Esto es lo que Santiago ha estado diciendo desde el principio. Haga inventario de su corazón. El cristiano verdadero es conocido por su paciencia, por la integridad de su palabra y, en tercer lugar, por la oración eficaz. Este es un pasaje muy importante que ha sido usado erróneamente por muchos. La extrema unción del catolicismo romano, la sanidad garantizada de enfermos bajo ciertas condiciones apropiadas, la aplicación de aceite a la gente enferma, todos esos usos erróneos. Para entender bien este pasaje, debemos pensar sobre el contexto en que fue escrito. Santiago describe a judíos creyentes a permanecer fieles en medio de hostilidad, persecución y tentación de parte del mundo en que vivían. Algunos necesitan examinarse para ver si son verdaderamente salvos o no. Pero con ese trasfondo entiendan que este es un pasaje que se trata de la oración. No es un pasaje de sanidad, sino de oración.
Es una sección respecto a cómo ayudar a personas que son espiritualmente débiles y quebrantados y se encuentran en medio de luchas, están golpeados y heridas que habían perdido la victoria. ¿Qué produce? La oración eficaz produce consuelo. Miren versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Afligido es la misma palabra que vimos en versículo 10, la aflicción de los profetas. ¿Alguno de ustedes es perseguido? Eso es lo que significa. ¿Le abusan a alguno? ¿Le tratan mal? ¿Se encuentra en angustia, en calamidad? ¿Se sienten los golpes? ¿Se siente aplastado? Haga oración. Vuelva a Dios para consuelo. Como dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Esa oración es un riego continuo. Cuando la vida no marcha como debe y esté cansado con la batalla, sea débil en la fe y todo empieza a aplastarle, acuda continuamente a Dios para consuelo. Por el otro lado, ¿está alguno alegre? Dice, cante alabanzas. Fíjese en esa palabra alegre. Santiago no está como un chiste aquí o como un chiste de mal gusto. Está diciendo, es una palabra interesante. Es un contraste a afligido. Significa uno que es sano en espíritu. Eso de mucha ayuda a entender ese pasaje. Uno que es sano en espíritu. En otras palabras, una actitud contento, está en la cima, está bien. No está hablando de cosas físicas aquí, habla de su espíritu. Uno está sufriendo, este está feliz. Uno está herido y quebrantado, este es entero. Uno rogando consuelo, este cantando alabanza. Alabanza es necesario para el consuelo espiritual. Ambas cosas, la oración y la alabanza, van de la mano. Santiago no está preocupado por la oración a favor de los que físicamente son enfermos, sino a favor de los que estén sufriendo mentalmente, emocionalmente los efectos de las pruebas, de las tentaciones, de las persecuciones. Ese soldado herido, el cristiano exhausto, deprimido, vencido. La oración eficaz produce consuelo, pero también produce restauración. Versículos 14 y 15. Empecemos con versículo aquí 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El significado primordial aquí para la palabra enfermo no es enfermo sino débil, sin fuerza, incapacitado. Es cierto que puede traducirse enfermo, pero en las epístolas y el libro de Hechos, la mayoría de las veces que ocurre se traduce débil, débil en la fe, incapacitado o sin fuerza. Santiago, conforme al uso en otras partes del Nuevo Testamento, debería leerse: ¿está alguno débil entre vosotros? Esto nos da una perspectiva totalmente diferente. Esta persona está en medio de la batalla, está peleando por su vida contra la persecución y se siente que está perdiendo. A diferencia de versículo 13, donde están sufriendo, aquí significa débil. Ore. Pero los que son débiles, los que han llegado a ese punto donde se sienten vencidos, han caído en la batalla, han tratado de orar durante el proceso, pero sin éxito, y ahora se encuentran en una posición de debilidad espiritual. ¿Qué debe hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. Si está débil espiritualmente, debería ir a alguien que esté fuerte espiritualmente. ¿Para qué? Para que oren. ¿Por qué? Porque son la fuerza espiritual que usted necesita. Vaya a los ancianos de la iglesia, los que son espiritualmente fuertes.
No es por nada que hay los requisitos en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Vaya los que son espiritualmente victoriosos, los que perseveran con paciencia. Reciba su fuerza. Llame a los ancianos a caminar a su lado para levantarle y deje que oren por usted. ¿Qué diferencia hace la oración? La oración, versículo 16, la última parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando está derribado, quisiera encontrar un hombre justo. Encuentre uno de los ancianos y recibe ese ministerio de restauración. El ministerio de oración al cual Dios ha llamado a los líderes es el deber pastoral. Venir al lado de los cristianos agotados y que se encuentran vencidos, que no tienen fuerza, y orar a favor de aquella persona. Levantar oraciones a Dios desde un corazón justo. Y después dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No habla de una unción ceremonial. No habla de un poder mágico del aceite. La mejor manera de traducir esta palabra sería masajeándole con aceite en el nombre del Señor. No significa aplicarle a su frente un poco de aceite. Esta palabra nunca se usa en la Biblia para hablar de una unción ceremonial. El sentido preferible significaría estimular, animar, masajear como si fuera su espíritu, calentar su corazón y provea fuerza a su debilidad. Eso es el ministerio de restauración, que los exhaustos, los heridos, los dolidos, los débiles soldados luchando en la batalla, vengan a los que pastorean a la iglesia, y estos pastores bien al lado se arrodillan y oran con la fuerza espiritual que tiene a favor de aquella persona. Y en compasión ayudan a fortalecer, a curar el corazón quebrantado, a atender a las heridas. Mire, dice, en el nombre del Señor. Hacerlo en el nombre del Señor significa hacerlo porque eso sería lo que Cristo haría. Representamos a Cristo a las personas. ¿Y cuál es la promesa? Y la oración de fe, versículo 15, salvará al enfermo. Y la oración de estos hombres espirituales, ofrecida en fe, restaurará al que está agotado. ¿Se acuerdan? No enfermo, sino agotado, débil, y que ha perdido esperanzas. Restauración espiritual, fortaleza espiritual, restaurará al que está cansado. Y el Señor lo levantará. Significa despertar, animar. El Señor lo va a restaurar. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. En el caso de que su cansancio o fracaso espiritual se debe al pecado, si clama a Dios y confiesa su pecado, Él lo perdonará. La oración eficaz produce restauración. También la oración eficaz produce comunión y compañerismo. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otros para que seáis sanados o enteros. Esto es para la congregación. Mantenga una relación con otros creyentes de tal forma que estén siempre orando el uno para el otro. No esconda la maldad en su vida. No espere hasta tocar fondo. La honestidad mutua. Confiese su debilidad a que le ama y puede orar por usted. No habla de mencionar cada pecado específico, sino la debilidad de su vida hasta encontrar la victoria en esas áreas. Confiesan el uno al otro y luego oren el uno por el otro. Se fortalecen mutuamente para la batalla que cada uno de nosotros enfrentamos. Oren para que Dios les haga enteros de nuevo. Y además la oración eficaz produce poder. La última parte del versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la razón que vaya a los ancianos. Esa es la razón por qué comparta con otro creyente. Porque, una persona justa que ore por usted tiene mucho poder.
La palabra eficaz viene de la palabra para energía. La energía de la oración de justo tendrá un impacto tremendo, pero tiene que ser un hombre justo. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Está usted preparado para atender a otro cristiano que pide su ayuda? ¿Puede usted orar con poder porque su vida está bien con Dios? Puede mucho. Literalmente dice, es muy fuerte. Oraciones débiles vienen de personas débiles. Nosotros tenemos un tremendo ministerio el uno para el otro y una tremenda responsabilidad de venir al lado en tiempo de necesidad, con un corazón fuerte. Ve el ejemplo de Elías, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre simplemente humano. Sufrió como nosotros sufrimos. Tenía hambre, miedo y temor. Era fuerte en algunos puntos y débil en otros. Estuvo cansado de la batalla. Solo era hombre. Pero oró fervientemente. Dice, oró con oración. Algunas personas oran, pero no oran realmente. Mírelo. Oró y Dios literalmente controló la lluvia en respuesta a la oración de Elías. Tal como Dios mandó la lluvia para refrescar la tierra en respuesta a la oración del justo, puede mandar refrescamiento al creyente seco, marchitado, exhausto, débiles en respuesta a la oración de nosotros si somos justos. ¿Por qué Santiago nos ha dado todos estos exámenes de la fe? Cierra su epístola con 2 versículos. Santiago termina con un llamado a la acción. Manos a la obra. Es un llamado al evangelismo. Es un llamado a hacer evangelismo en la misma iglesia. Vaya tras esas personas que dan evidencia de que no son salvos de verdad. Si alguno, dice versículo 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Si alguno se ha extraviado de la verdad, si alguno de entre ustedes muestra que no son salvos de verdad, la evidencia aquí es que se extravían de la verdad. En la Biblia son los inconversos los que se extravían. Rechazan con sus acciones la voluntad de Dios. No se guían por la palabra de Dios. Se apartan de la sana enseñanza de la Biblia. ¿Qué más? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Se meten en el error de su camino. Su camino significa su estilo de vida, su propia manera de vivir, su propia manera de ser. No le importa como lo que Dios quiere en su vida. En este versículo se llama pecador. Es un término bíblico usado solo para el no regenerado. Un pecador no es un cristiano. Aunque el cristiano peca, no será caracterizado como pecador. ¿Se da cuenta de lo que encaran esas personas? ¿Se da cuenta de lo que está en juego? Está en juego su alma. Está en juego el alma de ellos. Mire lo que dice. Sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A quién va a utilizar Dios para esta tarea? Para lograrlo. Dice el texto, el que. Significa cualquiera de los salvos. Usted y yo. Todos tenemos la tarea de hacer volver al pecador del error de su camino. Volver significa girarlo de pecado a Dios, que va perdiendo hacia el infierno y volverlo a Dios. La justicia de Cristo salvará.
En la salvación todos sus pecados son perdonados. El Señor no quiere que ninguno se perezca, pero sí quiere que usted lo alcance con las buenas nuevas de la salvación verdadera. En este tiempo de la Navidad, cuando nació Jesús para traer salvación al mundo, no podemos ignorar esa responsabilidad. Manos a la obra. Oremos. Señor, impacte nuestro corazón con la responsabilidad que tenemos de compartir las buenas nuevas de Jesús, el perdón de pecados y la vida eterna para los que no te conocen. Padre, te pido que realmente en este momento, si hay alguien que no te conoce de verdad, que se examine y que acuda a ti, Señor, y tú lo recibas. Y para nosotros que seamos diligentes en alcanzar a los entre nosotros que realmente no son salvos. En el nombre de Jesús. Amén.